Mentalidad masculina versus mentalidad femenina. Nos acompaña el PhD en psicología, el doctor René Jagoseski. René, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, un placer tenerte. Gracias, un placer, encantado. Un tema singular, interesantísimo. Totalmente, porque todo eso influye hasta en la relación que tenemos entonces como pareja. Pero vayamos a ese principio. ¿En qué se diferencia el cerebro masculino del femenino? La diferencia en realidad es enorme, aunque paradójicamente en el ADN, en esa estructura que en alguna medida recopila los caracteres que heredamos y que transmitimos, el 99% de ese ADN es idéntico entre hombres y mujeres, de manera que esa tremenda diferencia que percibimos entre hombres y mujeres y su comportamiento cotidiano se resume en apenas un 1%. Wow. Parece mentira, imagínate si la diferencia no fuese 1 sino 5 o 10. Imagínate. Tendríamos que hacer magia. Pero hay unos detalles significativos. Por ejemplo, hasta la 8ª semana todos los fetos son hembras. Es a partir de la 8ª semana que comienza la diferenciación por obra de un poderoso influjo de testosterona que establece esa gran diferenciación que va a distinguir quién va a ser varón y quién va a ser hembra. A partir de allí realmente comienza un cambio notable que se percibe posteriormente en la adolescencia, que en la adolescencia ocurren cosas tremendas desde el punto de vista cerebral. Después de los 9-10 años, en el cerebro del varón la testosterona se multiplica entre 20 y 25 veces, algo realmente impactante. Wow. A veces los padres no saben qué hacer con ese muchacho que corre, que brinca, que salta, que pareciera que tiene una energía inagotable. Ya cuando se trata del tema relacional, comenzamos a notar unas tremendas diferencias. Las mujeres suelen acusar al varón de ser frío, práctico, de ser poco sensible, básico, y el hombre plantea lo contrario. El hombre le dice a la mujer que tú eres muy dramática, demasiado emocional, por todo te entristeces, por todo tienes una crisis de ansiedad. Y cuando comenzamos a ver las estadísticas, las investigaciones de la neurociencia, entendemos qué ocurre. Por ejemplo, sabemos que el cerebro tiene 2 hemisferios, el llamado hemisferio izquierdo, que está más desarrollado en los hombres, es decir, hay mayor cantidad de conexiones neuronales en esa zona, y en el caso del hemisferio derecho, en las mujeres. Y vemos que las mujeres tienen más desarrollado el hemisferio derecho, que tiene que ver con la imaginación y que tiene conexión con las zonas emocionales. Incluso sabemos que el hipotálamo, que es el centro emocional, es más activo en la mujer. La ínsula, que es la zona que algunos llaman la zona del asco, cuando una persona va a una tienda y le dice, mire, esto cuesta tanto y el precio le parece desagradable, se activa la ínsula. Okay. La ínsula en las mujeres está más activada. El hemisferio izquierdo, que rige en buena medida el comportamiento masculino, es rico en un neurotransmisor que es la dopamina. El hemisferio derecho es noradrenalina. Traducido en lenguaje muy sencillo, el hemisferio izquierdo procesa las emociones positivas y el hemisferio derecho procesa las emociones negativas. Okay. Eso podría ser una explicación de por qué en consultas de ansiedad o depresión, por cada hombre que va, van 2 mujeres y hasta 2 mujeres y media. ¿Sentimos y pensamos diferente entonces? Sentimos y pensamos diferente. Pensamos diferente porque un cerebro masculino que tiene entre 15 y 20 veces más testosterona que el cerebro femenino, la testosterona tiene algunos comportamientos preestablecidos. Búsqueda de pareja sexual, territorialidad, agresividad. Entonces te podrás imaginar, es como que tú tengas un tanque, pero no lleno de la gasolina tradicional, sino 20 veces más. Claro. Entonces, lógicamente, ese comportamiento es distinto. El cerebro femenino tiene entre 2 y 4 veces más oxitocina, la llamada hormona del apego, la llamada hormona del amor. Incluso unos experimentos decían que cuando se abraza, una mujer abraza a un hombre por más de 3 minutos, su cerebro comienza a equilibrar y a producir oxitocina. Es decir, tenemos hormonas que definen la conducta femenina, como por ejemplo estrógenos, progesterona, oxitocina, y tenemos hormonas que en alguna medida identifican la conducta masculina, como vasopresina, como testosterona. En el caso concreto de la testosterona, produce un altísimo impacto. Hay una frase que creo que puede ilustrar bien lo que estás diciendo. El hombre conquista, la mujer coloniza. El hombre llega a un lugar, lo conquista y después se va. La mujer en ese lugar se queda, hace familia, empieza a cocinar, etcétera, por eso de los apegos y todas esas cosas, ¿no? Eso genera una lucha entre la ciencia y las reflexiones filosóficas, incluso políticas, historicistas, porque se cree que el comportamiento masculino y femenino es aprendido socialmente y que en realidad el rol de una mujer que pudiera llamarse socialmente pasivo es una especie de designio establecido por el poder masculino. Pero cuando nos ponemos a leer o a escuchar a una neuropsiquiatra como Luan Brizendine, ella dice, yo misma me puse a hacer experimentos con mis hijos y comencé a darle muñecas a mi hijo varón y me sorprendí, él lo que hacía era arrancarle la cabeza a la muñeca y la usaba para golpear.
la conducta masculina, incluso de los niños, estoy hablando que todavía no se han socializado, que todavía la publicidad no los ha atrapado con los mensajes, que todavía no han ido a la escuela a socializar, y se ve ese comportamiento. ¿Va más allá con qué? Bueno, que algunos neurocientíficos se atrevieron a hacer experimentos con primates, con monos, y el resultado fue prácticamente idéntico al que se hizo con niños y niñas. Eso marcó un enorme impacto porque era difícil establecer la conclusión de que es que los monos fueron socialmente entrenados por la ideología X. De manera que hay unos rasgos importantes que también incluso cambian en el tiempo. Te tengo un dato de impacto. Cuando la mujer queda embarazada, la testosterona en el cerebro masculino se reduce hasta 20%. Cuando tienen hijos, la testosterona en el cerebro masculino se reduce 20% más. Pero hay una mejor. Cuando un hombre entra en el proceso de divorcio, sus índices de testosterona aumentan entre 30 y 40%. Pareciera que el cerebro masculino le gusta la soltería. Bueno. Entonces, esto genera realmente unas reflexiones muy particulares. Así es. Ahora, pero ¿cómo esos cerebros distintos pueden comunicarse o de qué manera deberían comunicarse? Uno, a través del conocimiento. Uno no puede cambiar lo que no conoce. Lo primero es observar para conocer, para comprender, y sobre esa base uno establece algunos acuerdos porque estamos en una combinación entre biología y cultura. Es decir, yo puedo ser un ser biológico con tendencia naturalmente agresiva o sexual, pero obviamente existe la religión, existe la educación, existen empresas, familia, medios de comunicación que median un proceso moral y nos dicen, está muy bien, pero aquí no puedes hacer lo que tu biología te impone, sino hay unas reglas, hay unas normas y necesitas crear un punto medio, el justo medio, como diría Buda. Entonces necesitamos conocer los hombres y el comportamiento femenino basado en su cerebro y también en la cultura, y viceversa en el caso de los hombres en relación con las mujeres, y a partir de allí establecer acuerdos. Pero no nos llamemos engaño. Uno debe entender que los gatos no ladran, uno debe entender que la biología, como dice Maturana, termina definiendo lo que tú eres. Es poco sincero pretender que tú vas a tratar a un niño varón, tienes un niño y una niña, y vas a querer que la niña actúe como si fuera varón y que el niño actúe como si fuese hembra. El 80% de la deserción escolar es protagonizada por varones. Desde el punto de vista estadístico, los hombres son más agresivos que las mujeres en proporción de 20-1. Sí. 20-1. Impresionante. Entonces, bueno, la sociedad y la educación hacen su trabajo, pero hasta un límite. Pero lo que voy, muchas veces la mujer quiere que uno piense como ella, que la interprete, que adivine casi lo que ella quiso decir. ¿Es correcto? ¿Y por qué? Te lo voy a responder en palabras de Francesco Alberoni. La mujer es un ser continuo, necesita el afecto permanente. Alberoni considera que la mentalidad masculina es discontinua y la de la mujer es continua. Es decir, la mujer difícilmente se aburre de la estabilidad, difícilmente se aburre del afecto frecuente. Pero Alberoni nos dice que la mentalidad masculina opera de manera pendular. Se mueve hacia la individualidad y se siente solo. Luego se mueve hacia la proximidad y se siente ahogado. Entonces luego vuelve a buscar, necesito oxígeno, necesito decir, me voy a ahogar aquí, no puedo estar todo el día contigo. Claro, pero fue el ejemplo que te puse yo personal, que mi esposa me dijo en esta noche, tengo sed, quiero tomar agua, tengo la boca seca, tengo sed, voy a tomar agua. Entonces el día siguiente me dijo, te dije que me estaba sintiendo mal, no, tú me dijiste que tenías sed. ¿Okay? Si tú me dices, tengo sed, yo te digo, toma agua. Si tú me dices, me siento mal, la reacción es distinta. Pero entonces yo tenía que interpretar que ella se estaba sintiendo mal según su cerebro. Sí, pero no podemos adivinar, y la idea de que tengamos 10 o 15 años juntos y que nos amamos, no significa que necesariamente yo voy a leer tu estado mental, voy a leer tu estado emocional. En ese caso, es importante para un hombre comprender que la mujer necesita empatía, conexión y ser muy escuchada, y la mujer necesita entender que los hombres tenemos tendencia práctica y con precisión de lenguaje porque nos enfocamos en metas. Somos naturalmente arregladores. Entonces, si te sientes mal, es importante que no esperes que lo adivine, es importante comunicarlo. Me siento mal, claro, y decir cuál es la expectativa. Me gustaría que te quedaras otro rato, me gustaría que hablaras conmigo, me gustaría que no intentes resolverme el problema, lo que quiero es compartirlo. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros, entonces, quedarnos callados y escucharlas un rato. Claro, solo que no quedarse callado ni desde la burla ni desde la indiferencia, obvio, sino desde la empatía comprensiva. La empatía cognitiva, que es entender lo que el otro piensa, y la empatía afectiva, que es entender lo que el otro siente. Y a partir de allí, entonces uno emite las respuestas de rigor. Ahora hay que entender
que las mujeres, más que nosotros, son seres que tienen cambios hormonales. En un Real Madrid-Barcelona, en un Caracas-Magallanes, señora, no lo va a escuchar. Pero no intente conversar con su esposo en ese momento porque no lo va a escuchar. Parte final de Estar en las Paredes en la noche de hoy, mentalidad masculina versus mentalidad femenina. Pero podemos buscar un ambiente, podemos buscar un lugar, podemos buscar o encontrar esa forma en la cual sí nos comuniquemos, por muy distintos que seamos. Sí, eso lo hacen la inteligencia y el amor. Cuando no hay amor, es decir, entendiéndolo desde el punto de vista budista de querer darle felicidad al otro, uno se hace un tolerador y un perdonador y busca encajar. Y si no, lo haces por inteligencia, porque te conviene hacerlo, porque te va mejor en una relación en la que hay armonía, en la que hay empatía, en la que hay acuerdos. Entonces lo puedes hacer por conocimiento de sus estados mentales y emocionales, aprender a leerlos, o lo puedes hacer por acuerdos. Mira, cuando te sientas mal y tú sepas que vas a querer pelear, dímelo. O sea, dime que te sientes mal para yo saberlo, yo no lo puedo adivinar. Claro. A veces tenemos reacciones de la pareja y no sabemos qué está ocurriendo. Y resulta que es un tema hormonal, resulta que es un resentimiento de algo que ocurrió hace 2 o 3 días atrás. Entonces lo podemos hacer a través de la lectura, de los gestos y conocer los ciclos, o a través de un acuerdo explícito. Es decir, necesito que me digas cuando te sientas mal. ¿Cómo cambia ese cerebro ya en un matrimonio de 15, 20, 30 años donde ya está acostumbrado, por decirlo de esa manera, y cómo actúan esos cerebros cuando estamos en el proceso de seducción y enamoramiento? Cambian notablemente, incluso cambia el flujo hormonal, esa dopamina, esa feniletilamina que se produce en el arranque de la relación, incluso adrenalina, ese nerviosismo que se produce cuando pasan los años, que ya está la relación pasando de la etapa del fervor erótico. Puede quedar romance si la pareja ha logrado una buena conexión, claro, pero normalmente en esa perspectiva de pasión, intimidad, compromiso, cuando ya la relación se hace comprometida, está con un proyecto, hay unos hijos, etcétera, el cerebro cambia, se produce más prolactina, se produce más oxitocina, y a veces la gente bromea diciendo, bueno, ya no somos marido y mujer, casi que somos primos. Entonces se reduce la frecuencia sexual, pero ese es el esquema que el cerebro establece para que las parejas no estén permanentemente enamoradas eróticamente y tratando de tener sexo, sino que se dediquen a atender a los hijos. Esa es una de las hipótesis. Pero sí hay un gran cambio y habría que tratar de restaurar el erotismo, ser creativos, buscar formas de sorprender. Es decir, el cerebro se despierta con lo diferente. Cuando puedes predecirlo todo, ya no hay emoción. Cuando la necesidad está satisfecha, la motivación desaparece. Por eso a veces esos pequeños conflictos pueden, no estoy diciendo que deban tener conflictos para luego reconciliarse amorosamente, lo que digo es que eso suele suceder. Sí. Pero necesitamos creatividad y necesitamos renovación. A veces romper un poco la rutina, sí, la habituación. Yo pongo un ejemplo, si a ti te acaricia la mano puede gustarte, pero si te han acariciado la misma mano al mismo lugar 1.000.000 de veces, ya te sale un callo, ya no sientes nada. Entonces la novedad, el cambio, el efecto sorpresa tiende a ser particularmente estimulante. Bien, vamos a ver entonces, hacerle recomendaciones tanto a ellas como a ellos. ¿Cómo ellas deben comunicarse con ellos para tener una comunicación efectiva? La comunicación de mujer a hombre debe ser esencialmente concreta, práctica. A los hombres nos gusta entender de manera precisa. Una mujer que le diga a su pareja, me gustaría conversar contigo unos 5 minutitos para que hablemos 3 cositas. ¡Wow! Ese es el mundo perfecto para un hombre. No, siéntate ahí que vamos a hablar. Mira, ¿tú te acuerdas aquella vez, ¿no? Y aquel corazón que se le va a explotar al tipo que no entiende qué está ocurriendo? La comunicación que le gusta a los hombres mayormente es la comunicación precisa que va orientada a la meta, es decir, establecer la expectativa concreta y entender que esa es la mentalidad más o menos práctica, resolutiva, que tiende a lograr una solución concreta. En el caso de la mujer es distinta. Nosotros, la mujer habla en promedio cerca de 30.000 palabras por día, el hombre cerca de 15.000. De manera que ya eso nos indica estadísticamente que la mujer quiere, y por qué no decirlo, debe ser escuchada. En ese caso, entender el mundo emocional, la mujer es más procesual, el hombre tiende a ir directo al punto, entonces es necesario a veces permitirle un espacio para la expresión y que tú puedas entender no solo lo que dice de manera concreta, sino lo que trata de decir. Como decía Peter Drucker, en la comunicación puede que sea más importante aquello que no se dice. Y desde el punto de vista sexual, Reni, ¿cómo debería ser también? Pues la comunicación sexual es distinta también. Sí, solo que ahí dependen un poco los estilos. Aquí tiendo a verlo
de una manera diferente porque las mujeres tienen una sexualidad muy particular. Una mujer que puede ser naturalmente multiorgásmica, pues puede traerle aprietos a cualquier hombre que ya se sienta aburrido de la relación. Es necesario conocer el estilo de comportamiento sexual, si le gusta hablar, si no le gusta hablar, a quién le gusta en la dinámica ser buscado, quién asume el rol más activo, quién asume el rol más pasivo, y probablemente llegar al acuerdo de si algunos cambios en esos estilos habituales, cotidianos, pudieran darle un nuevo aire y una renovación a la dinámica de la pareja. Conclusiones. Somos seres distintos. Ella no es como él no es como ella, y necesitamos observar para conocer y conocer para poder influir. 2, es necesario mantener una comunicación abierta y entender que las personas tienen ciclos, somos seres cíclicos, y que es necesario saber en qué parte de ese ciclo emocional estamos, porque las personas no son todos los días iguales. Y 3, necesitamos utilizar el mediador del amor, que es el que nos hace pacientes, tolerantes, y ser menos dominadores y más integradores. Los hombres a controlar un poco el estilo lógico, práctico, frío y agresivo, y la mujer a controlar un poco el estilo dramático, emocional y circular, que a veces pareciera no apuntar a una dirección en concreto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes también por habernos acompañado. Quiero amor, es lo que quiero amor, que sea sincero, quiero amor,